Buenas tardes, mi equipo está conformado por Ana María Reyes Elizalde y Daniela Villarreal Hernández y el tema que vamos a exponer es el Art Deco. El Art Deco inició en el año 1920 y terminó en el año 1939. Este influyó en las artes decorativas, como la arquitectura, el diseño interior, también a las artes visuales, como la moda, la pintura, el grabado, la escultura y la cinematografía, entre otras. Es reconocido por su gran impacto en la historia del arte moderno. Esta corriente tiene su origen en una ecléctica gama de fuentes, desde antigüedades de hace algunos siglos hasta géneros contemporáneos. En esta presentación les hablaremos sobre algunos términos que la han definido por casi un siglo. Bueno, pero ¿qué es el Art Deco? El Art Deco es un movimiento modernista. Este surgió en Europa durante la década de 1920. Si bien esta corriente se compone desde diferentes paletas de colores, hasta una amplia gama de materiales, pero sobre todo se caracteriza con mayor frecuencia por formas geométricas simplificadas, que contrastan con una rica ornamentación y una decoración lineal. Historia. Como hemos dicho anteriormente, este tipo de arte llegó a la fama en el año 1920. Su característica principal es puramente decorativa y por lo tanto se consideraba como un estilo muy burgués. Esta modalidad de arte es sólida y además tiene una identidad propia que le hace diferenciarse de los demás tipos de arte. Es un arte fiel al periodo y en sus obras de arte se puede ver un anticipo de la revolución industrial. Es por ello por lo que el significado de las obras de esta clase de arte gira en torno a la ciudad, a lo urbano, al progreso, a la maquinaria y al ordenamiento. Este tipo de arte fue un arte muy funcional, modernista y elegante. Además fue un gran avance, ya que el arte deco fue mucho más destacado y exitoso. Características. Tiene un lenguaje eclecticista e historicista, geometrización, gusto por la simetría, coloración audaz, gusto por los materiales caros, temas, motivos y modos de representación específicos, decoración priva sobre la funcionalidad y un refinamiento elegante y sensual. En diseño, el Art Deco fue influenciado por una amplia gama de estilos modernos, como por ejemplo el cubismo, el futurismo y el fauvismo, pero sobre todo se apropió de elementos del antiguo arte egipcio y azteca. A continuación, les hablaré sobre la pintura Art Deco. La pintura Art Deco reveló dando origen a un estilo lujoso y muy decorativo, sobre todo aspirando a eliminar la barrera que separaba las bellas artes de las decorativas, y estimulando la creación de obras gratas, elegantes, finas, simples e idealizadas. Algo muy importante fue que difundió un estilo elegante y sofisticado para contrarrestar con la guerra recientemente terminada. El estilo del Art Deco combinó la elegancia de la edad industrial con el lujo de materiales y la ebullición del espíritu creativo. La pintura del estilo Art Deco revela una mezcla variada de geometría, simplicidad y abstracción, combinadas con colores vibrantes y simples. Algo muy importante fue que no se apartó de la tradición pictórica, sino se combinó con ella. En la pintura se utilizaron líneas. Estas pueden ser rectas y angulares, pero también curvadas, circulares y ovales, no con el sentido floreado del arte Nouveau, sino con figuras geométricas como el hexágono y el pentágono. Las siluetas humanas son finas y delgadas, ligeras y elásticas, con vestidos rectos o entubados de seda y brillantes, con corte entre la rodilla y el talón, acompañados siempre de un sombrero. En la pintura, la principal representante de este estilo es la artista polaca Tamara de Lempicka, pero destacaron otros pintores como Eduardo García Benito. Diseño gráfico. En el diseño gráfico se utilizan los colores eléctricos y las formas fraccionadas, así como las geométricas aparecen en motivos decorativos. Por otro lado, los diseños siempre coloridos, pero de formas y líneas varias, diferentes y opuestas.
También queda representado en muebles y decoración. Esta silla mezcla el estilo geométrico más característico con los motivos tribales y étnicos de los que hablábamos. Arquitectura. El Art Deco se materializó en forma de rascacielos sensacionales. Estos relucientes edificios capturaron el brillo y el glamour del movimiento a través de diseños geométricos, siluetas estilizadas y acentos ornamentales como relieves tallados. A continuación, les hablaré acerca de la escultura. En la escultura se trataba de representar a la figura humana. Por ejemplo, la figura femenina, dentro del Art Deco, ocupa un lugar fundamental dentro de la iconografía. Tratan de proyectar la imagen de una mujer moderna y atlética, dinámica, que rompe con ciertas normas sociales. Algo muy importante de aquí es que se proyecta la imagen de una mujer mucho más liberada que en las épocas anteriores. Y, por último, la figura masculina. La imagen de los hombres también intenta mostrar modernidad. Se representan hombres gimnastas, obreros, de clase socioeconómica diversa. Y en general, la representación de la figura humana es esbelta, desprende distinción y cierta seriedad. La ropa de los años 1920 tenía el mismo espíritu que la época. Era una época de exuberancia y euforia. Tras la guerra,
cualquier cosa exótica estaba de moda. Además, las mujeres se hicieron más activas y empezó a haber androginia. En esta época se combinaban tela, pieles y plumas en una sola prenda. Los motivos del periodo eran bordados, aplicaciones y estampados. Muchas de las prendas más bellas estaban inspiradas en el kimono japonés. La noche era el foco de la vida, y a pesar de que la ropa de noche cambiaba constantemente, esta era siempre exótica y lujosa, con muchos brillos, cintos y moños. Además se usaban plumas, boas, capas y flecos. Para nosotras este estilo es uno de nuestros favoritos, ya que este consiste en colores muy vibrantes, donde tiene una mezcla de geometría, simplicidad y abstracción. Sobre todo porque es un estilo muy elegante y es muy interesante la información que nos brinda desde la historia, la Hasta aquí nuestra presentación. Si tienes más interés en el tema, puedes seguir viendo este video que es opcional. Gracias por tu atención. En los locos años 20, las grandes ciudades eran calderos efervescentes de modernidad, creatividad y fiesta. Mucha fiesta. Las vanguardias artísticas se influyen y se yuxtaponen unas a otras y ahora son los propios artistas los que determinan el devenir de la importancia de su estilo. El Art Nouveau y el simbolismo venían arrastrándose desde el siglo XIX como los modernos que ya no eran, y sin embargo las nuevas vanguardias serias como el cubismo, el expresionismo, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y la abstracción se postulaban para ver cuál de todos era el adalid del nuevo siglo y su modernidad, apostando por el compromiso entre el arte y la sociedad. Pero con lo que no contaban era que unas artes plásticas totalmente decorativas, ostentosas e inútiles alcanzaran tantísima popularidad durante los años 20, 30, 40 y parte de los 50, el llamado Art Deco. Si algo define bien el siglo XX es la contradicción, donde el ser humano convive en una vida cada vez más plural, más mixta y variada. Es un siglo de guerra y paz, de destrucción y construcción, tan tenso como intenso, tan inspirador como desolador y tan horroroso como fascinante. Es heredero del siglo XIX, donde se comenzaron a cocinar las confluencias de corrientes culturales y de pensamiento no coincidentes. El siglo XX es el llamado siglo de las vanguardias por sus múltiples rupturas y cambios y avances científicos y sociales. Un tiempo en el que las minorías reivindican su hueco en la sociedad, poniéndose de moda en un mundo cada vez más globalizado y consumista. La brutal industrialización del siglo XIX le provocó al siglo XX una sociedad y un arte totalmente mecanizado, pero también le provocó la primera guerra tecnológica más eficazmente destructora de la historia y sin precedentes, la Primera Guerra Mundial. Y tras ella, el mundo quería volver a la normalidad, olvidando el desastre a base de diversión y placeres. Pero para dejar el pasado atrás, era necesario romper el status quo y lanzarse al cambio radical de todos los aspectos de la vida, y la forma más fácil y eficaz de hacerlo era utilizando la magia del arte. La sociedad del siglo XX es la más variada de toda la historia, puesto que comienza a dar prioridad al individuo único en medio de una sociedad totalmente industrializada y consumista, y todo el mundo quiere encontrar su lugar y destacar por ello. Las corrientes de pensamiento se bifurcan creando casi una línea por cada individuo. Se pone de moda la ciencia, la tecnología, el diseño, las culturas minoritarias y la mujer, buscando su hueco en el binomio humano. Y el arte, que es el más fiel reflejo de una sociedad, también se pone de moda y se diversifica en múltiples estilos que conocemos como las vanguardias. De las 10 décadas del siglo XX, los años 20 fueron los más locos de todos, y no me extraña, porque se corresponden con el periodo interbellum o periodo entre guerras,
donde la gente tenía que adaptarse a la nueva configuración mundial, viviendo en ciudades en ruinas, en sociedades mermadas por la guerra, con una profunda crisis económica, política y de identidad, mientras intentaban olvidar los desastres de la guerra, enterrando a sus muertos y en una paz firmada que no aseguraba para nada que la guerra volviese a estallar. Pero la generación que había sido demasiado joven para luchar en el frente había crecido y se había cansado ya de llorar a sus difuntos, y lo único que tenía era unos deseos irresistibles de pasárselo súper bien, porque realmente no tenían la culpa de ser adolescentes cuando terminó la guerra. Además, la modernidad se imponía a pasos agigantados tras la segunda revolución industrial, que había traído consigo un montón de descubrimientos, de avances y progresos que disparaban el crecimiento demográfico y con él el capitalismo. Por ejemplo, los edificios se hacían mucho más altos para albergar a mucha más gente en mucho menos espacio, o también se democratizaron los vehículos a motor, las cámaras fotográficas, los cines y los espectáculos. En el arte, el surgimiento de las múltiples vanguardias fue prácticamente inevitable, porque el progreso convivía con el estancamiento artístico que venía del academicismo del siglo XIX, y obviamente los artistas pues reaccionaron contra todas estas normas y contra todo lo establecido en el siglo anterior. Las vanguardias se imponen como las abanderadas de la renovación, del progreso y de la libertad de expresión, en definitiva de la modernidad, y su dogma se hace ley, que es alterar todo lo alterable, desde la concepción de belleza, pasando por la composición y perspectiva, hasta comprometerse con la política. Las vanguardias nacen, se multiplican y se esparcen a campos como la literatura, la filosofía, la política, la arquitectura o el cine, influyéndose unas a otras, y se puede decir que se establece como una especie de jerarquía entre ellas, autodenominándose vanguardias históricas, apoyándose en sus propios manifiestos, y obviamente dejan fuera a las artes aplicadas y a las artes decorativas, que no se consideran ni importantes ni influyentes. Y podemos hablar de más de 30 vanguardias, pero este vídeo va del Art Deco, porque en mi humilde opinión creo que es la vanguardia que mejor explica la primera mitad del siglo XX. Y si queréis vanguardias, ya haremos vídeo, ¿vale? En el año 1900, en Turín, se realizó una exposición que ya dejaba intuir más o menos que se aproximaba a una revolución estética de la mano de la Escuela de Glasgow, de Wayne Westad y de Carlo Bugatti. Pero no fue hasta 25 años más tarde que el Art Deco se configuró como tal, hasta la primera exposición internacional de artes decorativas y de industrias modernas. La premisa de esta gran exposición de 1925 era la modernidad. Querían mostrarle al mundo los avances y diseños industriales más novedosos en las artes aplicadas y las decorativas, para alejarse al máximo de la tradición y del pasado. Y la exposición fue un éxito rotundo, con más de 16 millones de visitantes, y además ocurrió algo clave. En toda esa exposición de mezcolanza de estilos y vanguardias, el mal visto y repudiado Art Deco se convertía en el estilo predominante, porque se había extendido a los 5 continentes y a ramas como la arquitectura, la pintura y la escultura, pero también al diseño gráfico, a los audiovisuales como el cine, la danza y el espectáculo, pasando por decoración de interiores, el diseño industrial o la moda textil. El Art Deco llegó a la exposición y no tenía ni nombre. De hecho, se lo pusieron allí despectivamente las vanguardias serias, que solo consideraban a la pintura representante de la modernidad. Y por lo tanto, las artes decorativas, las artes aplicadas y las artesanías en definitiva se consideraban artes menores, y por lo tanto artes que no eran importantes. Así que decir Art Deco o artes decorativas era como decir artes artes sin mucha importancia. Y como luego veremos, es así de obvio que el Art Deco esté plagado de diseñadoras, pero luego, como dijo algún gracioso, las mujeres hacen artes decorativas porque son artes menores, o las artes decorativas son artes menores porque las hacen las mujeres. Pues bien, nos encontramos en París, en la exposición más importante de 1925, donde coexisten las vanguardias con el estilo funcional de Le Corbusier, con el orgánico de Wright, con la Bauhaus, con el compromiso político y social útil no decorativo del constructivismo de Rodchenko, y con el Art Deco, que es un estilo ecléctico, elegante, excesivo, ostentoso y altamente inútil. Pues bien, aquí es donde la modernidad obliga al arte a poner sobre la mesa sus dos conflictos inherentes. 1. Que el arte tiene miles de posibles caras, y 2. El conflicto que existe desde siempre entre el arte, artista, artesano y mercado. Porque ahora, tanto el artista como el artesano de piezas únicas viven en una sociedad moderna, industrializada, demandante y consumista. Y el que mejor lo supo ver de todas las vanguardias y aprovecharse de ello fue el Art Deco.
Porque el Art Deco es un estilo que suplanta al modernismo y al Art Nouveau, pero que además es súper elegante por haber nacido en la alta burguesía parisina y que es muy ecléctico porque asume y sintetiza absolutamente todo lo que tiene alrededor, desde los elementos de la vanguardia seria hasta incluso las noticias más sonadas de última hora, que consigue transformarlo todo en sus propios objetos. Os pongo dos ejemplos. Estos dos minibares son mobiliario aparentemente cubista, pero que tienen unos trabajos de ebanistería que recuerdan a los rayos solares y son reminiscencias obviamente aztecas. Lo que pasa es que en 1925 fue portada en todos los periódicos la desaparición en extrañas circunstancias del teniente coronel Harrison Fazez junto con su hijo Jack en la selva amazónica buscando la ciudad del Dorado. Otro ejemplo de uso de noticias para crear objetos por parte del Art Deco es cuando en 1922 el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón, que creó en el mundo pues una boom y un revival súper loco que puso hiper de moda toda la cultura egipcia, y no porque Tutankamón fuese un faraón increíble, sino porque fue la primera vez en la historia en la que se descubría una tumba sin profanar, con todo el tesoro ahí bien colocado. Así que nada, incluso Andy Warhol creó una colección de joyas egipcias para Cartier. Pero el Art Deco no solamente asumió elementos de las vanguardias vecinas o de los acontecimientos más importantes del momento, también supo sacarle partido a todas las civilizaciones extinguidas o incluso a los colonialismos, tanto del mundo asiático como de África o de incluso los nativos americanos. De hecho, se hacían exposiciones como la famosa Exposición Colonial, donde se mostraba el grandísimo interés occidental por todo lo chinesco y lo negro. Y dentro de que todo esto hoy en día nos pueda parecer un poco racista, resulta que en los años 20 y 30 la negrofilia estaba súper de moda gracias a la ayuda que prestó Estados Unidos en la Gran Guerra, que además supuso la irrupción de la raza negra, que con él trajo pues nuevos ritmos como el charleston, el jazz o los bailes como el black bottom. Y la alta sociedad estaba además fascinada con todas las culturas minoritarias. Así, mujeres del espectáculo como la bailarina, cantante y actriz Josephine Baker eran lo más de lo más. Baker electrizó París con su Rêve Negre y fue un icono musical y político internacional, apodada como la Venus de bronce, la Perla Negra o la diosa criolla. Además, fue la primera mujer afroamericana en protagonizar una gran película, y sus bailes locos y su Baker Fix, su manera de peinarse para aplacar su gran afro, se pusieron súper de moda, tanto que hasta Kiki de Montparnasse se peinaba como ella. Pero a veces Josephine Baker era poco negra para el gusto burgués de la época. Fue la época en la que el blackface se puso de moda. El gusto por lo exótico y lo oriental ya venía desde finales del siglo XIX, pero no es hasta 1990 cuando se populariza y se pone muy de moda de la mano del empresario ruso Sergei Diaghilev por la creación de su ballet ruso, con los mejores bailarines y coreógrafos venidos directamente del Ballet Imperial de San Petersburgo, como Rubinstein o Nijinsky. Nijinsky y Diaghilev de hecho eran pareja, o sea que ya suponían en sí mismos una auténtica revolución. Durante los años 20 esta compañía revolucionó por completo el mundo de la moda y la decoración con obras como Sherezade, con su vestuario y su escenografía que había creado Leon Basque, que revolucionó y se puso totalmente de moda porque rompía con los refinamientos y la simbología del Art Nouveau. El cine también tuvo su flirteo con el Art Deco, porque las películas europeas eran fieles representantes de las vanguardias, porque tenemos el cine expresionista o el surrealista. Lo que pasa es que el Art Deco se metió dentro del cine, más dentro de las escenografías o de incluso de la cartelería publicitaria, ya que en eso era especialista. Así que, por ejemplo, tenemos a Metrópolis de 1926, que tiene una estética puramente Art Deco, o por ejemplo también El cantor de jazz de 1927, con aquello de lo exótico y el espectáculo. La fotografía que mejor representa al Art Deco es la del fotógrafo Jacques-Henri Lartigue, porque lejos de experimentar a lo loco como las otras vanguardias, él simplemente se dedicaba a fotografiar momentos felices de la clase media alta al aire libre. Lartigue comenzó en el mundo de las carreras de coches y fotografiando a las mujeres de la alta burguesía desde perspectivas diferentes, y supo sacarle el máximo partido al blanco y negro para transformar su fotografía en las imágenes más elegantes del momento. Gente haciendo deporte, coches de carreras, mujeres saltando, riendo, metiéndose en el agua, vacaciones, escenas de playa, todos los momentos felices de una persona fueron retratados por Lartigue. Total, que la fotografía de Lartigue es una mirada temporal de la modernidad, donde los protagonistas son la tecnología en pleno movimiento o las mujeres elegantes y felices, las características básicas del Art Deco. El mundo de la moda ya venía introduciendo mucha imaginación desde el siglo XIX gracias a Charles Worth. Lo que pasa es que con el Art Deco ya se nos vuela la peluca.
La moda es uno de los fuertes del Art Deco, no solo porque reflejen perfectamente el espíritu de la época, sino porque además revolucionó el mundo textil introduciendo nuevos aspectos formales, funcionales y de producción, creando una mega industria alrededor de ella entre diseñadores, modistas, ilustradores y escenógrafos y toda la parafernalia que ello conlleva. La vida al aire libre se pone de moda por el día y la fiesta por la noche, y todos los momentos necesitan una nueva indumentaria y cuanto más llamativa y lujosa, mejor. La moda deco es simplemente brutal porque las prendas que aparecen son totalmente nuevas y nunca antes se había visto nada igual. Tiene influencias de todos lados en un eclecticismo exagerado, pero a la vez es súper elegante, tomando influencias andróginas, exóticas, orientales, egipcias, griegas, victorianas, futuristas. Todo lo que se te ocurra es poco porque es que el Art Deco, la moda Art Deco es pura fantasía. Pero sobre todo destaca la ruptura que se tiene con la básica figura femenina de reloj de arena del siglo pasado para pasar a una forma tubular, pero ojo, esto no acaba con el corsé victoriano. Lo que ahora pasa es que las mujeres se enfundan unas prendas hiperajustadas y estrechas que llegan hasta la cadera, donde la ciñen y además también hace las veces de liguero. Esta nueva moda bajaba los talles y subía las faldas para poder mover las piernas a lo loco y simbolizaba la libertad física femenina. En fin, que lo que se quería conseguir era romper por completo con la idea de la feminidad que se tenía del siglo pasado. Ahora las mujeres se liberaban gracias a la androginia, cortándose el pelo a lo garzón o peinándose a lo Baker Fix, también acortaban las faldas, usaban pantalones, montaban en bici, fumaban, salían a bailar, bebían como cosacos y también conducían coches. Un buen ejemplo de esto son las flappers. Como el objetivo principal del Art Deco era pasárselo bien 24 horas, por el día teníamos la calle y por la noche teníamos los locales, y todo cuanto más lujoso y exótico, pues mejor. Los deportes como el tenis y los bailes como el jazz acortaron las faldas para que las piernas pudiesen moverse libremente y se convirtieron así en el nuevo foco de atención. Pronto haremos un vídeo hablando de diseñadores y diseñadoras de toda esta época porque es absolutamente fascinante y aquí pues no me caben. Las escenografías y las decoraciones de interiores tienen un lugar destacado dentro del Art Deco y son un poco las culpables de que las vanguardias históricas lo rechacen. No solo porque crean envoltorios elegantes y fantasiosos dentro de las casas, sino porque dan el paso libre a un montón de objetos de consumo muy bonitos pero muy inútiles y al alcance de todo el mundo. Muchos de los grandes fabricantes de objetos domésticos y decorativos adoptaron el estilo Art Deco porque eran muy fáciles de producir y mucho más de vender, porque el Art Deco se adaptaba a todos los materiales, gustos y bolsillos. Y así, las casas de los años 20 se llenaban de objetos ornamentales inútiles, decorados con colores estridentes, líneas aerodinámicas, círculos concéntricos o líneas en tic-tac, que lo que hacían era crear una escenografía alrededor de la casa para hacerla más monumental, elegante y espaciosa. Pero claro, es que el objetivo del Art Deco es aparentar. La arquitectura del Art Deco es como la evolución de la arquitectura del Art Nouveau, solo que sin tanta floritura y fusionándose con elementos de la vanguardia formal y con elementos arquitectónicos del pasado y mezclando un montón de materiales y todo ello en una amalgama traducida a su propio lenguaje. El Art Deco cambia las florituras del Art Nouveau por geometrías continuas para dar la sensación de movimiento típico de las máquinas. Nacen las luces de neón, que se ponen súper de moda no solo por su función publicitaria, sino porque potencian muchísimo las formas arquitectónicas. Ya estoy preparando el vídeo de arquitectura Art Deco porque hay edificios de este estilo desde Miami hasta China, pasando por Argentina, Francia o Bombay. El Deco da importancia al diseño de absolutamente todo, incluyendo las tipografías, y por eso nacen las nuevas llamadas de palo seco como el Sans Serif y el Times New Roman, que pasan a ser elementos decorativos en sí. Y al diseñar todo con especial atención y valor, cualquier cosa es susceptible de ser coleccionada, lo que provocó lo que he llamado como la guerra del diseño y el coleccionismo. Es decir, que todo el mundo se afanaba por conseguir el jarrón diseñado por no sé quién, la silla más rara o el vestido más loco. Y por eso era muy común vender todo lo que tenías para comprarte un apartamento de diseño y que te hiciese el diseño de interiores un diseñador que estuviese de moda. Como por ejemplo, la famosa diseñadora de moda Jeanne Lanvin le encargó a Albert Tratou que le decorase toda su casa y su boutique, mientras que su rival, la también diseñadora Madeleine Vionnet, llenó su casa de las lacas de Dunant. Y por último, rápidamente voy a mencionar la escultura y la pintura Deco, que obviamente y en la misma línea pues son decoración pura y dura. La escultura Deco te la puedes encontrar desde miniaturas hasta tamaños colosales y en todos los materiales que te puedas imaginar, desde maderas hasta piedras de colores, incluso mixtas. También sus temas son muy variados, porque puedes encontrar bailarinas a tamaño real, fieras feroces, bodegones traídos directamente del mar, incluso escultura funcional como los fruteros, los joyeros y las lámparas. En pintura os puedo nombrar una lista interminable de ilustradores absolutamente fascinantes, pero creo que voy a hacer un vídeo solo de ellos.
Y por otro lado tenemos a la reina indiscutible del Art Deco, que es Tamara de Lempicka, una mujer que tuvo una vida de película increíble, digna de una actriz de Hollywood. Lo que pasa es que entre ser Deco y ser mujer, pues Lempicka cayó al olvido más absoluto. Pero no preocuparse, porque hace muy poco, hace unas semanas, fui a la exposición que se está haciendo ahora mismo en el centro de Madrid y ya estoy gestando su vídeo. Bueno, en conclusión, creo que el Art Deco es el estilo más fiel a su época, en tanto que vive el momento y es consciente de la herencia recibida, absorbiendo de todo pero guardando el respeto. Supo aprovechar perfectamente todos los recursos que tenía a su alcance, como los materiales, las nuevas tecnologías, viviendo en una sociedad industrializada y de mercado. Se extendió por todos lados, haciendo realidad el sueño de aunar la alta y la baja cultura gracias a sus diseños únicos y sintéticos, inspirados en los grandes estilos artísticos, aunque en realidad eran objetos hechos en masa. Por eso el Art Deco fue repudiado y expulsado de las grandes vanguardias históricas, porque lo consideraban un arte lujoso de consumo, totalmente obsesionado por los objetos excesivos, ultracomercial y consumista, muy decorativo y muy inútil, no radicalmente nuevo y carente de agenda política y compromiso social. La vanguardia pura se sentía incómoda con el proyecto de fusión y síntesis del Art Deco, que creaba objetos hedonistas y frívolos, y por eso la historia del arte lo desprestigió como estilo y nunca nombró al Art Deco como una vanguardia más. Pero sin embargo, no podemos entender la historia, la cultura y la historia del arte de la primera mitad del siglo XX sin entender lo que significó el Art Deco. Porque realmente el Art Deco representó los nuevos valores y respondió a las necesidades humanas, celebrando la fantasía, el glamour, la diversión y el comercio. Y aunque el Art Deco estuviese muy presente durante la década de los 20, los 30, los 40 y parte de los 50, gracias a su diseño de fusión de lo más puntero y vanguardista con lo más puramente clásico, siempre se le consideró bastante hortera y kitsch, hasta que en la década de los 60 se empieza a recuperar parte de su prestigio robado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, entretenido, que hayáis aprendido algo. Yo por mi parte os tengo que decir que es que a mí el Art Deco me vuelve loca y por eso estoy trabajando en varios guiones más, como moda, arquitectura e ilustración del Art Deco. No sé cuántos vídeos saldrán de todo eso. Y también estoy trabajando en un vídeo muy particular para ayudaros un montón, porque me he dado cuenta que mucha gente confunde entre el Art Deco y el Art Nouveau y no tienen nada que ver. Bueno, un poco sí, pero hay bastantes diferencias. Bueno, y si has llegado hasta aquí, espero que me sigas en todas mis redes sociales, porque es donde cuento todas las novedades. Apuntaros a todo en la caja de información. Y bueno, ya está. Por mi parte nada más que puedo daros las gracias por verme y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hija, respira. Democratizar. Más altos para albergar y democratizar. Y ahora, pero sin descojonarte. Uf, yo y mis parrafadas. Y muy elegante. Ecléctico, excesivo y elegante. Vale. Va. ¡Otra vez! Puti. Lo he repetido otra vez porque es gilipollas, pero bueno, bien. El 2 de mayo sale la Gioconda 2.